Llevo viviendo en el complejo Maplewood desde hace poco más de un año. Es un lugar que, a primera vista, parece sacado de una postal suburbana, 4 edificios de apartamentos de 3 pisos cada uno, dispuestos en forma de o alrededor de un parque central con césped impecablemente cortado. Un par de bancos de madera desgastada por el tiempo y un pequeño estanque artificial que refleja las luces de las farolas por la noche. Hay unas 80 unidades en total, lo suficiente para reconocer las caras de los vecinos, sus autos o sus hábitos. Como la señora del 2B que siempre pasea a su caniche a las 7 en punto o el tipo del 4A que deja su bicicleta encadenada en el estacionamiento, pero no tanto como para saberse los nombres de todos. Elegí este lugar porque prometía tranquilidad, un contraste bienvenido tras años de soportar el ruido ensordecedor y el caos del centro de la ciudad, donde trabajé como camarero en un restaurante concurrido, lidiando con turnos impredecibles y el constante zumbido de la vida urbana. Aquí, las luces de los porches se apagan puntualmente a las 10 de la noche, y los sonidos nocturnos se limitan a los grillos, el zumbido de los aires acondicionados y el ocasional ladrido de un perro. Era, en teoría, el lugar perfecto para alguien como yo, que buscaba estabilidad y un poco de paz después de una vida de noches largas y agotadoras. Pero esa sensación de seguridad, esa calma que tanto anhelaba, se desvaneció hace meses, reemplazada por un temor que aún no sé cómo explicar ni racionalizar. Lo que comenzó como una curiosidad inquietante se convirtió en un horror que se infiltró en cada rincón de mi vida, un miedo que no solo acecha en las sombras, sino que parece estudiarte, conocerte y acercarse cada vez más. Todo comenzó a finales de agosto, cuando Taylor, una vecina del edificio C, mencionó algo extraño en el grupo de WhatsApp de los residentes. Taylor es una de esas personas que siempre está atenta a todo, una madre soltera que trabaja desde casa y que parece conocer los horarios de todos en el complejo. Su mensaje llegó a eso de las 9 de la noche, y al principio lo leí con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Habló de un mapache gigante que había visto rondando los contenedores de basura detrás de su edificio. Según ella, no era un mapache común. Lo describió como inusualmente grande, casi del tamaño de un perro pequeño, con movimientos torpes y una actitud que no encajaba con un animal salvaje. No se mueve como mapache, escribió en el grupo. Es demasiado deliberado. Me miró fijamente desde el estacionamiento, como si estuviera evaluándome. Sus ojos brillaban demasiado, incluso para la luz de las farolas. Subió una foto borrosa, tomada desde su ventana en el segundo piso, pero la imagen solo mostraba una forma vaga, algo que podría ser un animal, o no. La silueta tenía algo extraño, era demasiado alargada, con extremidades que no parecían encajar con la forma de un mapache. Sus patas parecían doblarse en ángulos que desafiaban la anatomía de cualquier criatura conocida, y su cabeza, aunque borrosa, parecía demasiado grande, con ojos que reflejaban la luz en un destello antinatural. Al principio, no le di importancia. Vivo en una zona donde los mapaches, zarigüeyas y otros animales salvajes son comunes, especialmente en otoño, cuando empiezan a buscar comida para el invierno. Pensé que Taylor estaba exagerando, tal vez porque había tenido un día largo o porque el aislamiento del suburbio hacía que cualquier cosa fuera de lo normal pareciera más grande de lo que era. Pero las descripciones de Taylor eran inquietantes. ¿Un mapache que no huía al ver a una persona? ¿Qué parecía estudiarla? Me quedé pensando en eso mientras lavaba los platos esa noche, mirando por la ventana hacia el estacionamiento, donde la luz de las farolas apenas alcanzaba a iluminar los contenedores de basura. Por un instante, creí ver un movimiento en las sombras, un destello rápido que desapareció antes de que pudiera enfocarlo. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, pero la sensación de ser observado me acompañó hasta que me fui a dormir. Durante las siguientes semanas, otros vecinos comenzaron a reportar avistamientos similares, siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada, siempre cerca de los contenedores de basura. Mark, un tipo callado del edificio a que trabaja como mecánico, dijo que lo había visto escarbando en la basura, pero que no parecía interesado en la comida, sino que revisaba los desechos, como si buscara algo específico. No estaba comiendo, escribió en el grupo. Era como si estuviera inspeccionando. Levantó una bolsa de basura, la abrió con cuidado y luego la dejó caer, como si no encontrara lo que quería.
Describió cómo el mapache se movía con una precisión que no era natural, manipulando las bolsas con sus patas delanteras como si fueran manos, con dedos largos y nudosos que no deberían pertenecer a un animal. Sophie, una estudiante universitaria del edificio D, afirmó que lo vio parado sobre sus patas traseras, inmóvil, mirando hacia su ventana durante varios minutos antes de desaparecer en las sombras. No se movió hasta que apagué la luz de mi cuarto, escribió. Era como si supiera que lo estaba observando. Sus ojos no parpadeaban, y juro que su cabeza se inclinó hacia un lado, como si estuviera tratando de entenderme. La administración del complejo, como era de esperarse, no hizo mucho. Enviaron un mensaje genérico al grupo prometiendo contactar a Control de Animales, pero nunca hubo evidencia de que alguien viniera a investigar. Los avistamientos continuaron, y las descripciones se volvieron más inquietantes. No es un mapache, escribió Taylor en una actualización. Es demasiado grande, y sus movimientos son raros. Como si estuviera imitando a un mapache, pero no lo fuera. Algunos vecinos intentaron restarle importancia, sugiriendo que era solo un animal enfermo o hambriento, tal vez con rabia o alguna otra enfermedad que lo hacía actuar de forma extraña. Pero otros, incluyéndome, empezamos a sentir que algo no estaba bien. Había un patrón en los avistamientos, siempre de noche, siempre en lugares donde la luz era tenue, siempre con esa sensación de ser observado. Una noche, mientras regresaba de un turno, noté que los contenedores de basura estaban abiertos, con bolsas cuidadosamente desgarradas, como si alguien, o algo, hubiera estado clasificando los desechos con una precisión quirúrgica. No había comida esparcida, solo objetos personales, cartas rotas, envoltorios de medicamentos, incluso un par de calcetines que reconocí como míos, cuidadosamente colocados a un lado. Como si hubieran sido examinados y descartados. A finales de octubre, las quejas cambiaron. Ahora no era un mapache, sino un perro callejero. Los vecinos describían a un can de tamaño mediano, de pelaje oscuro y desaliñado, que rondaba los estacionamientos de los edificios y a diferencia de un perro normal, este no ladraba, no perseguía autos ni movía la cola. Simplemente observaba. Mark, que parecía estar tomando el asunto más en serio que la mayoría, escribió, me siguió hasta la entrada del edificio. No hizo ruido, no mostró los dientes. Solo se quedó ahí, mirándome mientras abría la puerta. Sus ojos eran extraños. Describió cómo el perro se movía con una lentitud deliberada, como si estuviera midiendo cada paso, y cómo su cuerpo parecía desproporcionado, con un torso demasiado largo. Lisa, una enfermera del edificio de que trabaja en turnos nocturnos, dijo que lo vio en su balcón una noche, aunque vivía en el cuarto piso y no había forma de que un perro pudiera trepar hasta allí. Cuando salió con una linterna para espantarlo, no encontró nada, solo un leve olor a humedad. Otros reportaron haber sentido el mismo olor en los pasillos o cerca de los buzones, un hedor que no podían identificar del todo, pero que describían como mohoso o como tierra húmeda después de la lluvia. Una vecina, una anciana del edificio B, juró que el olor le recordaba al sótano de su antigua casa. Empecé a prestar más atención durante mis regresos nocturnos. Mis turnos en el restaurante a menudo terminan bien entrada la madrugada, a veces a las 2 o 3 de la mañana. Y caminar desde el estacionamiento hasta mi apartamento en el edificio B se convirtió en una experiencia cargada de paranoia. Llevaba las llaves en la mano, no tanto para abrir la puerta rápidamente, sino como una especie de arma improvisada. Revisaba las sombras, los arbustos, los contenedores de basura. Una noche, a principios de noviembre, mientras caminaba hacia el edificio, vi algo cerca de los contenedores. Era una figura oscura, del tamaño de un perro mediano, moviéndose entre las sombras. Al principio pensé que era un coyote, no sería la primera vez que uno se aventuraba en los suburbios, pero sus movimientos me detuvieron en seco. No eran los pasos fluidos y naturales de un animal. Cada movimiento era errático, como si un perro adulto estuviera aprendiendo a andar. Su cabeza se giraba en ángulos bruscos, deteniéndose en posiciones que no parecían naturales, como si estuviera revisando el entorno con una precisión mecánica. Cuando me detuve para observarlo, esa cosa giró hacia mí.
Bajo la luz tenue de las farolas, sus ojos brillaron con un resplandor amarillo. No era el reflejo típico de un animal nocturno, como el de un gato o un mapache, sino algo más intenso, casi hipnótico, como si dos linternas diminutas me estuvieran enfocando. Su cuerpo también estaba mal, las patas eran demasiado cortas para el torso alargado, y la forma en que se mantenía erguido parecía más humana que canina. Me quedé paralizado, con las llaves apretadas en la mano, incapaz de moverme. Esa cosa dio un paso hacia mí, y juro que su movimiento fue más como el de una persona arrastrándose que el de un perro caminando. El olor a humedad llegó hasta mí, leve pero inconfundible, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Pero lo que más me aterró fue el sonido que emitió, un gorgoteo bajo, seguido de un chasquido seco, como el de un hueso rompiéndose. Corrí hacia mi apartamento, cerré la puerta con doble llave y no volví a salir esa noche. Cuando miré por la ventana minutos después, no había nada, pero el olor parecía haberse colado en el aire, impregnándose en las cortinas. Pasé el resto de la noche sentado en el sofá, con un cuchillo de cocina en la mano, escuchando cada crujido del edificio, cada susurro del viento, convenciendo de que algo seguía allí afuera, observándome. A finales de noviembre, los reportes en el grupo de WhatsApp dieron otro giro. Ahora los vecinos hablaban de una persona extraña que aparecía en el complejo. Isen, un programador del edificio que suele trabajar hasta tarde, escribió: vi a alguien parado junto a los buzones a las 2 de la madrugada. No se movía, solo estaba ahí, mirando hacia mi ventana. Cuando encendí la luz de mi balcón, desapareció, pero juro que no lo vi correr. Describió cómo la figura parecía estar imitando una postura humana, pero los hombros estaban demasiado rígidos, los brazos colgaban, y su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si le costara mantener el equilibrio. Sophie, que ya había reportado al mapache, dijo que vio a alguien en las escaleras del segundo piso, agachado en una postura extraña, como si intentara no ser visto. Cuando le gritó preguntando qué hacía allí, la figura se levantó y salió corriendo con una velocidad impresionante. No corría como persona, escribió. Era demasiado rápido, y sus brazos se movían de una manera rara, como si no supiera cómo usarlos correctamente. Sus piernas se doblaban hacia atrás, como las de un insecto. Otros vecinos reportaron haber visto a la misma figura en lugares extraños, en los tejados de los edificios, en los balcones más altos, incluso dentro de los pasillos cerrados con llave, donde solo los residentes con tarjeta de acceso podían entrar. Una vecina juró haberla visto reflejada en el estanque del parque central, pero cuando miró directamente, no había nadie allí, solo el agua moviéndose ligeramente, como si algo pesado hubiera caído en ella. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían que era un ladrón que había encontrado una forma de entrar al complejo. Otros, más inclinados a lo sobrenatural, hablaban de un fantasma o un intruso que no pertenecía a este mundo. Taylor, que parecía estar obsesionada con el tema, empezó a recopilar los reportes en una libreta, marcando las fechas, horas y lugares de cada avistamiento. Me mostró su cuaderno un día, mientras tomábamos café en el parque central. Había dibujado un mapa del complejo, con puntos rojos marcando los lugares donde se habían visto al mapache, al perro y ahora a la persona. Mira, me dijo, señalando los puntos. No es aleatorio. Siempre está cerca de los edificios A y D o en el parque central. Y siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada. Es como si estuviera patrullando o buscando algo. Pero lo que más me inquietó fue una nota que había escrito en el margen: a veces siento que me sigue a casa, incluso cuando no lo veo. Es como si supiera dónde estoy. Sus manos temblaban mientras hablaba, y sus ojos no dejaban de moverse hacia las sombras del parque, como si esperara ver algo en cualquier momento. Intenté mantener la calma, pero no podía ignorar el nudo en mi estómago. Había algo en la forma en que Taylor hablaba, en su certeza absoluta, que me hacía sentir que no estaba exagerando. Ella había visto algo, y yo también. Pero lo que más me perturbaba era la progresión de los avistamientos: primero un mapache, luego un perro, ahora una persona. Cada vez se acercaba más a nosotros, cada vez parecía más humano. Y cada vez que intentaba racionalizarlo, recordaba esos ojos brillantes, esa postura imposible,
ese olor a humedad que parecía seguirte como una sombra. Mi propio encuentro con esta persona ocurrió una noche de diciembre, después de un turno particularmente agotador en el restaurante. Eran casi las 3 de la madrugada, y caminaba hacia la entrada del edificio B con las llaves en la mano, agotado y deseando solo meterme en la cama. El aire estaba helado, y mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor mientras avanzaba por el estacionamiento. Al acercarme al pasillo cubierto que conecta los edificios, noté una figura al final del corredor, cerca de la puerta del edificio de a primera vista, parecía una persona normal, estatura promedio, ropa oscura. De pie con los brazos a los costados. Pensé que era un vecino que había olvidado sus llaves o alguien esperando a un amigo. Pero algo estaba mal. No se movía en absoluto. No miraba un celular, no parecía estar esperando a nadie, no reaccionaba al frío de la noche de diciembre. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como una estatua. Me detuve, con las llaves a medio camino del cerrojo, y lo observé con más atención. No podía ver su rostro con claridad en la penumbra, pero su silueta me hizo sentir un escalofrío que no podía explicar. Los brazos parecían colgar demasiado bajos, casi hasta las rodillas, y no había el menor indicio de respiración, ningún vapor saliendo de su boca a pesar del aire helado. Sin darme cuenta, murmuré un qué carajos, en voz baja, más para mí mismo que para nadie más. Y esa cosa me escuchó. Giró la cabeza hacia mí con un movimiento lento, casi mecánico, que me heló la sangre. Sus ojos brillaron en la oscuridad, con el mismo fulgor intenso que había visto en el perro semanas antes. Pero esta vez, pude ver más. Bajo la luz tenue, su rostro no era humano. Los ojos eran enormes, desproporcionados, brillando con una inteligencia fría y calculadora, como si estuvieran diseccionándome con la mirada. Su piel era pálida, cubierta de parches de cabello áspero que parecían crecer en direcciones aleatorias, como si alguien hubiera intentado imitar el vello humano y hubiera fallado. La boca era lo peor, demasiado ancha, estirándose de oreja a oreja, mostrando filas de dientes que no encajaban en ninguna anatomía conocida. No era una sonrisa, no era una mueca, era una abertura grotesca, como si la criatura hubiera aprendido a imitar una expresión humana pero no entendiera cómo usarla. Entonces, su cuerpo comenzó a cambiar. Su silueta se alargó, como si sus huesos se estiraran bajo la piel. El torso se volvió delgado y alargado, casi serpenteante, mientras los brazos se extendían aún más. La ropa oscura que había visto al principio parecía desvanecerse, revelando una piel pálida y desigual, con venas oscuras. Sus manos, si podían llamarse así, terminaban en garras largas y nudosas, que se retorcían como si probaran el aire. El olor a humedad se intensificó, tan denso que casi podía saborearlo, como si estuviera respirando el interior de una cueva olvidada. Pero lo que más me aterró fue el sonido, un siseo bajo, como el de una serpiente, mezclado con un crujido húmedo, como si los huesos de la criatura se estuvieran reacomodando con cada movimiento. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar, mientras esa cosa me observaba. No era solo que estuviera viéndome, era como si estuviera estudiándome, memorizando cada detalle de mi reacción. Durante unos segundos que parecieron eternos, se mantuvo en su forma verdadera, sin intentar ocultar lo que era. Luego, con un movimiento fluido y aterrador, se dejó caer al suelo y se alejó corriendo a 4 patas, desapareciendo en las sombras del parque central con una rapidez que no parecía posible. Pero justo antes de desaparecer, se detuvo y giró la cabeza hacia mí una última vez, y juro que su boca se curvó en algo que parecía una sonrisa, una burla silenciosa que decía, «Sé quién eres». Entré a mi apartamento a trompicones, cerré la puerta con doble llave y puse una silla contra el pomo por si acaso. No dormí esa noche. Intenté convencerme de que había sido un truco de mi mente, el cansancio de un turno largo, pero esos ojos no eran algo que pudiera inventar. Eran demasiado reales, demasiado conscientes. Revisé las cortinas una y otra vez, asegurándome de que estuvieran bien cerradas, pero no podía quitarme la sensación de que algo seguía allí afuera, mirando a través de las rendijas, esperando. Los avistamientos continuaron durante las semanas siguientes.
Los vecinos reportaban a la persona en lugares cada vez más imposibles, en los tejados de los edificios, en los balcones. Nadie podía describirla con claridad, pero todos coincidían en que no se movía como humano. Algunos decían que olía a humedad, como el olor que Lisa había descrito en su balcón. Otros juraban haber sentido una presencia observándolos desde las sombras, incluso cuando no podían ver nada. Una vecina del edificio afirmó haber encontrado huellas húmedas en el pasillo fuera de su apartamento, marcas con dedos demasiado largos y uñas que habían dejado arañazos en el suelo. El grupo de WhatsApp se convirtió en un espacio de paranoia colectiva, con mensajes que iban desde teorías conspirativas hasta súplicas para que la administración tomara medidas más serias. Algunos hablaban de cámaras de seguridad manipuladas, de grabaciones que mostraban sombras moviéndose donde no debería haber nada, de luces que parpadeaban sin motivo en los pasillos. Algunos vecinos intentaron actuar. Mark y Ethan organizaron una patrulla nocturna, armados con linternas y un bate de béisbol, pero no encontraron nada más que sombras y el mismo olor a humedad que todos mencionaban. Taylor, que parecía estar al borde de un colapso nervioso, instaló una cámara de seguridad en su balcón, pero las grabaciones solo mostraban formas borrosas que desaparecían antes de que pudieran identificarse. «Es como si supiera dónde está la cámara», me dijo una mañana, con los ojos rojos de no dormir. «Se mueve justo fuera del alcance, como si estuviera jugando con nosotros». Mostró una grabación en la que, por un instante, una figura parecía detenerse bajo la luz de una farola, solo para desaparecer en un parpadeo, dejando tras de sí un charco de líquido. La cámara dejó de funcionar esa misma noche, y cuando Taylor la revisó, encontró que los cables estaban cortados con una precisión que no parecía hecha por un animal. La tensión en el complejo era palpable. Las luces de los porches ya no se apagaban a las 10, muchos vecinos las dejaban encendidas toda la noche. Algunos dejaron de sacar la basura después del atardecer y otros evitaban salir de sus apartamentos después de medianoche. Yo mismo empecé a cambiar mis hábitos, pidiéndole a un compañero del restaurante que me recogiera después de los turnos para no caminar solo por el estacionamiento. Pero incluso en el auto, con las puertas cerradas, sentía esa sensación de ser observado, como si algo estuviera acechando desde las sombras, esperando el momento perfecto. Una noche, mientras mi compañero conducía, creí ver una figura parada al borde del estacionamiento, inmóvil, observándonos mientras nos alejábamos. Cuando le pedí que mirara, no había nada, pero ambos sentimos el mismo olor a humedad colándose por las rejillas de ventilación del auto. La semana pasada, Taylor tuvo un encuentro que me hizo tomar una decisión. Estaba regresando de comprar comida, alrededor de las 9 de la noche, cuando vio a alguien parado junto al parque central, cerca del estanque. Al principio, pensó que era un vecino revisando su buzón o esperando a alguien, pero algo en su postura la detuvo. Era como si estuviera tratando de parecer normal, me dijo al día siguiente, con la voz temblorosa. Estaba de pie, pero su cuerpo parecía temblar cada cierto tiempo. Intenté ser amable, le dije, buenas noches, pero entonces me miró. Taylor dijo que, en el momento en que la figura giró hacia ella, su disfraz humano se deshizo. Su cuerpo se alargó y contorsionó, revelando una forma esquelética cubierta de parches de piel pálida y cabello áspero. Su rostro era una parodia grotesca de algo humano, con ojos que brillaban y una boca que se abría demasiado, mostrando dientes que parecían diseñados para desgarrar. Pero lo que más la aterró fue el sonido que emitió, un susurro gutural, como si intentara hablar, pero las palabras eran un revoltijo de sílabas rotas, como si estuviera probando su voz por primera vez. Me miró como si supiera quién era, dijo Taylor, con lágrimas en los ojos. Como si me hubiera estado observando todo este tiempo. No estaba asustado, no estaba enojado. Estaba decepcionado, como si hubiera esperado que no lo descubriera. Ella corrió hacia su apartamento, pero mientras subía las escaleras, escuchó pasos detrás de ella. Cuando llegó a su puerta, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, y el olor a humedad era tan fuerte que casi la hizo vomitar. Cerró la puerta con llave y se escondió en su habitación, escuchando cómo algo arañaba suavemente la madera durante varios minutos antes de que todo quedara en silencio. Desde ese día, no he vuelto a Maplewood.
Me estoy quedando con un amigo en la ciudad, durmiendo en su sofá, pero no puedo seguir así para siempre. No sé qué hacer. Parte de mí quiere volver, recoger mis cosas y mudarme lo más lejos posible, pero otra parte sabe que eso no resolverá nada. No puedo sacarme de la cabeza la idea de que esa cosa no es solo un animal o un fenómeno extraño. Es algo más, algo que nos estudia, que aprende de nosotros. Primero fue un mapache, luego un perro, luego un intento de persona. Cada vez se acercaba más, cada vez era más convincente. Pero no puedo dejar de pensar en lo que significa eso. ¿Cuántas veces he pasado junto a uno de mis vecinos sin darme cuenta de que no era humano? ¿Cuántas veces me ha observado desde las sombras, perfeccionando su disfraz? Memorizando mis movimientos, mi voz, mi rostro. Y la pregunta que me mantiene despierto por las noches, la que me hace dudar de cada persona que veo en la calle, ¿sigue practicando o ya está listo?